Esto es un café para conversar. Mi nombre es Orlando. Hoy es día martes. Yo generalmente suelo grabar y luego subir los videos. Me gusta. De hecho, me cuesta un poquito esperar. Pues me gusta mucho hacer contenido y bueno, subirlo de una. Me entusiasma bastante hacer esto. Espero que estés pasando un día súper chévere a la hora que me estés escuchando, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde o ya sea en la noche. Ya sea que estés en tu casa, estés en el gimnasio, estés de camino al trabajo, vengas del trabajo, de donde vengas, donde estés, a la hora que estés, el día que estés escuchando, viendo este episodio, espero estés súper bien y, y bueno, si no has hecho eso que vas a hacer el día de hoy, que dijiste que ibas a hacer, bueno, ya es momento de que lo hagas. Incluso si esto significa que pongas en pausa este video y luego lo veas, hazlo. La verdad me parece súper interesante, súper chévere y muy importante que hagas esto. Te quería contar algo que me parece, hablando de cosas importantes, algo que me parece relevante hablar el día de hoy, es la importancia de creer en uno mismo y mucho más cuando tú has pasado los 30 años. Para hablar de este tema es importante, digamos, resaltar lo que llama nuestra historia personal. Eso, esa metanarrativa o esa historia que nos contamos día a día sobre nosotros, sobre las personas, sobre el mundo. Si te has detenido por un momento a escucharte, como a escuchar tu mente y saber cómo es esa narrativa diaria que te cuentas, muy probablemente, si esto lo has hecho por días seguidos, te podrás dar cuenta que casi siempre está basado en la misma historia. Pero, ¿cómo se forma esa historia? Y es muy importante tomar en cuenta que hay factores, diversos factores que pueden entrar para construir esa historia que nosotros podamos decirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, las creencias que nos regalan muy amablemente nuestra familia, nuestro entorno, ya sean nuestros amiguitos del colegio, nuestros amiguitos, nuestros vecinos, como también puede ser la misma educación, el contexto cultural en donde nosotros nos formemos y lo más importante es las experiencias de vida y cómo nosotros reflejamos esas historias de vida o mejor dicho, cómo nosotros ante una situación, un estímulo externo, nosotros recibimos la información, cómo cómo reconstruimos eso en nuestra mente y cómo lo tomamos. Como decía Henry Ford, detrás de una situación siempre hay un lado bueno y siempre hay... Me equivoqué. Mejor dicho, Henry Ford decía, esto era algo que decía Oscar Wilde, creo, si mal no recuerdo, pero Henry Ford decía, si en una situación, o tanto si piensas que una situación es buena o piensas que es mala, en ambas tienes razón. Así era. Y creo, yo también sinceramente pienso lo mismo. Shakespeare también tenía una posición similar con relación a la vida. Y es que nosotros cada vez que vivimos una situación en nuestra vida, valga la redundancia, nosotros generamos algo que llaman huella de memoria. Y esto es como la historia que me contaba una vez un profesor de programación neurolingüística, que él me contaba que iba en el avión y este avión tuvo una turbulencia. Al lado de esta persona, de mi profesor, él dice que había un niño y este niño iba con su mamá, la mamá se asusta mucho y la mamá asustó al niño por la turbulencia. El niño en ese momento tenía un juguete o un superhéroe, un juguete de superhéroe, que cuando pasa la turbulencia, el profesor agarra el juguete que cayó al piso y le dice al niño como que mira cómo hacen los superhéroes, puedes volar. Algo así. La cosa es que el niño, esa situación que pudo haber sido muy amarga,
El niño, para él fue una experiencia súper chévere porque pudo ver que ese juguete de alguna manera lo estaba protegiendo o podía tomar los superpoderes que tenía este juguete. Esto habla de cómo situaciones similares al pasar de la vida pueden convertirse a su vez en situaciones tanto catastróficas como una situación que sea una aventura. Por lo menos en el caso de este niño, que al pasar del tiempo, volar o subirse a un avión pueda ser un motivo para asustarse, para sentir miedo, para sentir pánico o todo lo contrario, que sea una situación normal, que lo haga sentir muy bien y que de hecho se convierta en una aventura. Y así nosotros creamos nuestra historia personal con nuestras experiencias de vida. Y lo interesante de todo esto es que a medida que va pasando el tiempo, nosotros construimos nuestra identidad bajo ciertos factores, el yo soy. Y eso, las experiencias, si nosotros las tomamos como buenas o malas, tanto las cosas que nosotros escuchemos que dicen otros de nosotros, vamos creando esa identidad o ese autoconcepto que nosotros podamos tener de nosotros mismos. Y fíjate qué interesante esto, porque es que a medida que nosotros pasa el tiempo, yo creo que la mejor herramienta que nosotros podemos usar a veces para darnos cuenta si nosotros somos esa cosa negativa que nosotros nos decimos de nosotros mismos o esa cosa negativa que dijeron de nosotros y nosotros no la creímos, siempre para mí está enfrentar una situación que nos genere miedo, que nos genere angustia, que nos genere incertidumbre. Siempre es importante enfrentarlo para que nosotros podamos tener una percepción totalmente distinta de la situación y lo más importante sobre nosotros mismos. Y creo que es un factor sumamente importante cuando nosotros empezamos a trabajar, a construir ese nuevo autoconcepto que nos dé el poder o nos dé la fuerza para nosotros comenzar a creer en nosotros mismos. Estuve investigando un poco sobre esto y bueno, encontré 10 maneras, creo que eran 10, sí, 10 maneras o 10 em, consejos que podríamos tomar para nosotros poder comenzar a trabajar esa manera de nosotros vernos distinto y que de alguna manera u otra eso nos ayude a empoderarnos y también nos ayude a creer en nosotros mismos. Lo primero es conocernos a nosotros mismos, tal cual como en esta parte, tal cual como en una empresa, yo creo que es muy importante comenzar a identificar pues, cuáles son esas fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son posibles amenazas y cómo podemos convertir esas debilidades en oportunidades. A medida que nosotros empezamos a darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas y a su vez darnos cuenta de que es normal tener debilidades, pero que podemos a su vez trabajar esas debilidades y transformarlas en una oportunidad que convierta esa debilidad en una fortaleza, es ayudarnos a nosotros a empoderarnos y a ayudarnos a mejorar en lo que nosotros queramos mejorar. Creo que también algo que es muy importante como segundo punto es aceptarnos tal cual como somos. Por ejemplo, voy a tomarme como ejemplo, hace un tiempo, hace un año aproximadamente, bueno, esto es algo que he dicho en muchos episodios, que es el tema del peso. Yo tenía un sobrepeso increíble que la verdad me costaba todo porque estaba muy pesado. Y la verdad, la narrativa o esa historia que yo me contaba por lo que yo pensaba sobre la obesidad, este, de alguna manera u otra, eso me alejaba, me separaba de mi amor propio. Me decía cosas negativas, cosas que me hacían sentir muy mal
y que como una especie de círculo vicioso yo pensaba que eso más bien me iba a ayudar a empoderarme y me iba a ayudar a hacer. Y es que a veces nosotros desde la negatividad o desde el pesimismo a veces pensamos que algo, una varita mágica va a ocurrir y va a transformar una situación y nos va a empoderar y o va a cambiar una situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, desde mi punto de vista es comenzar a aceptar bueno, que estaba en ese peso, aprender a quererme con ese peso que yo estaba teniendo y de una manera amorosa comenzar a cambiar y a transformar los hábitos. Que esos hábitos, a su vez, comenzar a verlos de una manera distinta, no desde la presión, no desde la obligación, sino más bien desde el disfrute, desde estoy comiendo esto porque me estoy cuidando, porque me estoy dando amor, estoy haciendo ejercicio para celebrar que estoy vivo, para celebrar que me puedo mover, para celebrar que tengo flexibilidad en mi cuerpo. Y esto de alguna manera u otra me ayudó a transformar esa realidad que estaba viviendo hasta llegar, y muy importante, comenzar a ver el sobrepeso de una manera distinta, como que no está mal tener sobrepeso, eso no hace una persona este, más fea o más bonita, simplemente es algo que sucede. Lo importante aquí es el tema de la salud, por lo menos desde ese punto de vista lo pudo ver de una manera mucho más amigable, y para mí comenzar a bajar de peso, para mí era de regalarme amor. Eh, y bueno, prolongar mi salud y cuidarme, que es básicamente esto. Otra cosa que es importante, un tercer punto, es comenzar a tener metas realistas y es conseguir el equilibrio. Para mí creo que es muy importante tener el equilibrio en este punto por una razón. Cuando nosotros comenzamos a tener, cuando queremos hacer algo diferente o cuando queremos obtener resultados diferentes, a veces, para no decepcionarnos al final, ya pensamos en que no vamos a resolver esto. Y esto nos sesga las oportunidades o nos enfoca a la derrota. No nos puede enfocar a comenzar a ver dentro de las posibles amenazas, ver oportunidades, como había dicho anteriormente, pero ya viéndolo desde afuera. A nivel interno también, creo que es muy importante comenzar a establecer metas realistas y tampoco saltar al otro lado, que es el optimismo ciego, donde tampoco nos permita ver amenazas, cuando nos permita ver que hay que de alguna manera u otra cambiar la estrategia, pues la estrategia que estamos llevando a cabo para obtener un resultado no nos está ayudando. Entonces, el simple hecho de conocernos, de establecer metas realistas, eso nos puede ayudar a paso empoderarnos y a darnos fuerza para nosotros comenzar a creer en nosotros mismos. Otro punto que también es muy importante es comenzar a reconocer los logros. Lo que estaba hablando de la polaridad, a veces por no o por tener una humildad extendida sobre nosotros mismos, a veces no nos damos crédito sobre esos logros que nosotros podamos tener diariamente. Y es muy importante comenzar a aplaudir esas cosas, claro, sin ego, ¿no? Sino más bien como desde saber valorar esas cosas que nosotros comenzamos a, a esos logros o esos escalones que nosotros comenzamos a subir, y que de alguna manera u otra son cosas positivas sobre nosotros y que esto nos puede ayudar a sentirnos mucho mejores. También ver el aporte que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y que nosotros le hacemos al mundo y a otro, que creo que es muy importante cuando comenzamos a trabajar todo este tema de creer en nosotros mismos, desde el trabajar el amor propio, trabajar la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, de generar ese switch que nos haga percibir esas cosas buenas también que nosotros tenemos. Y sobre todo si tenemos como esa tendencia a ser pesimistas. También es importante enfocarnos en nosotros, en nuestro crecimiento personal.
algo que yo, la verdad, bueno, por el mismo hecho de ser latino, de ser formado en una familia católica, creo que ha sido un factor importante para, digamos, creer en cosas que aunque no las puedo percibir, no las puedo comprobar científicamente, es algo que creo, y como por lo menos el tema espiritual, a nivel personal. Sin embargo, también creer en algo que sea superior a nosotros, que esté por encima de nosotros, no necesariamente tiene que ser un Dios, pero sí creer en algo más allá que pueda construir nuestro propósito, que nos ayude a darle un sentido a nuestra vida, es muy importante porque nos va a colocar una dirección. Algo que yo aplaudo mucho, por ejemplo, yo tengo un amigo, él se llama Joanner Coquis y yo lo admiro muchísimo porque, bueno, como músico, él es músico, me parece que es un músico virtuoso. Por otro lado, también él desde los 5 4 años, él ya sabía lo que quería hacer, que era ser músico. Y la verdad me parece súper admirable el talento que tiene y bueno, esa disciplina que él tiene también para la música y creo que en otros aspectos de la música lo ha llevado mucho, aparte que como ser humano es un excelente ser humano y la verdad tiene todo mi aprecio. Algo que también es importante últimamente también he hecho como mucho énfasis es el tema de, de rodearnos de personas positivas. Y si es importante el tema de ser aterrizado, me refiero a no ver irrealidades, pero es que no solamente las irrealidades están en cuando tenemos un optimismo por encima del optimismo, sino también cuando vemos un pesimismo por encima de lo negativo, de lo no factible. Entonces, rodearnos de personas que, por ejemplo, hayan logrado esas cosas que nosotros queramos lograr y verlo reflejado en otra persona, creo que puede ser de gran ayuda. Y yo creo que a veces en la vida se nos atraviesan personas que son como especie de mentores y no nos damos cuenta. Pero son una especie de mentores que están como ahí para decirte cosas específicas, para enseñarte cosas específicas que te lleven a conseguir resultados específicos correlacionados con lo que tú deseas en tu vida y además de esto a comenzar a ver oportunidades donde quizás tu información o la información que tú tienes en tu cabeza está sesgado ante una situación y no te permite ver posibles escapes, resultados, posibles estrategias para lograr un resultado, el resultado que tú esperas, ya tanto a nivel personal como también a lo que tú quieras hacer en tu vida, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. Como número 7 o consejo número 7 está superar el miedo al fracaso. Y yo creo que este es muy importante, pues a veces nosotros creemos que el hecho o sea, bueno, primero, cuando nosotros queremos un resultado o obtener un resultado personal, nosotros saltamos de un punto A un punto B. En ese punto, en esa transición o en esa brecha de la A a la B, hay una estrategia, ya sea consciente o inconscientemente, lo que llaman estrategias mentales dentro de la programación neurolingüística, que eso ocurre entre pensamiento y acción. Es ese punto intermedio que nos hace accionar, que nos hace hacer. Y para nosotros hacer, nosotros tenemos una estrategia y está fundamentado por aprendizaje, consciente o inconscientemente. La cosa es que nosotros cuando vamos a hacer algo, nosotros hacemos desde eso, desde ese punto. Y nosotros obtenemos los resultados según la información que nosotros tenemos y según según la información y según las habilidades que nosotros tengamos también. Entonces, es muy importante saber que no porque no tengamos las habilidades suficientes, no porque no tengamos el conocimiento suficiente, no quiere decir que porque no tengamos la estrategia del éxito, quiere decir que nosotros estemos mal, sino que eso nos hace dar cuenta que, bueno, así no era como se tenía que hacer y muy probablemente eso nos va a sacar de la transparencia y nos va a hacer ver esas cosas que sí nosotros tenemos que enfocarnos, que tenemos que aprender y que tenemos que desarrollar para lograr esa cosa que nosotros queremos obtener.
Como número 8, practicar el autocuidado. Yo creo que practicar el autocuidado es súper importante porque eso nos ayuda a sentir muchísimo mejor. Por ejemplo, lo que yo estaba hablando, el cambio que yo he sentido en mi mente desde que comencé a bajar de peso ha sido genial. Y además de esto, comenzar a cuidarme, comenzar a cambiar paradigmas sobre mí mismo, comenzar a tomar hábitos saludables y todo esto me ha ayudado, la verdad me ha ayudado muchísimo, incluso para crear contenido, para sentir mayor seguridad a la hora de hablar al frente de una cámara. Entonces, practicar el autocuidado, sobre todo si eres hombre y estás viendo esto, es muy importante que tomes esto en cuenta porque a veces nosotros pensamos que eso no está bien o que eso nos va a cambiar la percepción sobre nuestra masculinidad y la verdad no es así. Como noveno consejo que está buscando es visualizar el éxito. Yo creo mucho, quiero fielmente en el poder de la visualización, no en un sentido energético, sino en el poder que tiene en nuestra mente. Cuando nosotros visualizamos, a pasar, o sea, cuando nosotros visualizamos el futuro, ya había dicho que es muy importante verlo desde el punto de vista realista, pero cuando nosotros comenzamos a visualizar, por ejemplo, sigo con el ejemplo de mi peso, yo me comenzaba a visualizar pesando 80 kilos y comenzaba a visualizarme con un corte de pelo específico, con la barba específica. De hecho, ahorita la tengo, estoy tal cual como me visualizaba. Cuando empecé a visualizar todas estas cosas, eso me dio una dirección. De manera inconsciente, comencé a tomar mejores decisiones a la hora de yo alimentarme. Claro, obviamente bajo los conocimientos que yo tenía y eso me hacía crear una estrategia. Y bajo ensayo y error, de alguna manera u otra, iba refinando y mejorando esta manera de yo comer, de hacer ejercicio y todo esto. Y la verdad, ha sido un proceso, para mí ha sido exitoso, o por lo menos dentro de lo que yo considero que es éxito para mí. Y la verdad me ha ayudado bastante a visualizar el éxito, crear una pequeña imagen como una fotografía sobre cómo nosotros nos queremos ver. De alguna manera u otra eso ayuda a que nosotros coloquemos el enfoque y nos fijemos en eso y creemos nuestras estrategias y bajo ensayo y errores. Por eso es muy importante ver el fracaso como lo que es, simples resultados, un feedback que nos está dando la realidad para nosotros adecuar esa estrategia a lo que nosotros queremos obtener. Y por último está tomar acción. Bajo estas nueve consejos, que bueno, para mí no es que yo te los estoy dando a ti, yo los estoy leyendo y te los estoy compartiendo a ti también. Porque es algo que me sirve a mí. Yo estoy en un proceso de desarrollo personal, de crecer como ser humano, de mejorar algunos conocimientos intelectuales y además de esto, a sentirme muy bien conmigo mismo. Y dentro de eso está el tema de la espiritualidad y todo esto. Y obviamente para mí es importante, no quiero decir que es que hay que ser espiritual o algo así para ver este podcast o para la vida. No estoy diciendo esto, simplemente es algo importante para mí. Y, y bueno, nada, estos fueron algunos consejos. Estuvimos hablando un poquito de cómo, cómo creer en nosotros mismos y la importancia que esto tiene para nosotros tener resultados. Y es que nosotros no podemos obtener cosas, o es que fíjate que desees un trabajo, anheles un trabajo, lo obtengas y luego no te sientas merecedor de eso que estabas de alguna manera ya sea visualizando, que bueno, por tu mismo conocimiento no lo alcances o lo alcances pero no te sientas suficiente, no te sientas valioso como para o merecedor de eso que puedas lograr, de eso que puedes lograr. Y es como darle fuerza a esto y también es como sacar de tu vida ese síndrome del impostor y que de alguna manera u otra te sientas merecedor bajo los criterios reales y que bueno, si te faltan cosas para mejorar, eso no te haga sentir mal, no te haga sentir como un fracasado, como un perdedor, sino más bien que te dé la fuerza para seguir formándote y te sientas de igual a igual con esa cosa que quieres obtener y obviamente que puedas disfrutar de ti mismo en esta vida tan hermosa que nosotros tenemos que se llama vida. Entonces, bueno, nada, esto fue un café para conversar, nosotros nos tenemos que ir y bueno, espero te esté yendo súper bien. Yo no sé, mi nombre es Orlando, si no me conocías, y por acá me despido y hasta luego.
Chao.